Capítulo 6. ¿A qué le tienes miedo? ¿Es necesario el miedo? El problema del miedo es que es un enemigo que te vence antes de luchar y sin haberlo intentado siquiera. Qué fuerte, ¿no? El miedo es una bola de nieve que cada vez que piensas en él se hace más grande. Entre más evites esa situación, esa plática, ese reto, esa llamada a esa persona, ese proyecto, ese momento o esa actividad, el miedo se hace más grande. Carl Albrecht, doctor en psicología, explica que algunos miedos poseen un valor de supervivencia básica, pero otros son solo reflejos que pueden ser tratados o reaprendidos. El miedo te puede hacer ver los problemas menos manejables de lo que son. De hecho, está documentado que un miedo que no enfrentas crece en tu mente 100 veces más del tamaño real. Imagínate, si el doble de algo es una diferencia considerable que cambia toda perspectiva, 100 veces más de lo que sea empeora el panorama. Por si fuera poco, entre más crece el miedo, más pequeños nos hace sentir. Es una métrica directamente proporcional del infierno. Todas las emociones existen para algo, no son gratis. Existen porque son útiles y cuando las usamos correctamente, nos ayudan a mejorar como personas. En cambio, cuando dejamos que nos envuelvan, nos rebasen y nos abracen como luchador japonés de sumo, sudado, te generan más problemas de los que tienes en un principio. Sé que esto va a sonar un poco raro, pero dame el beneficio de la duda. El miedo es necesario. Es una de las mejores emociones con las que cuenta el ser humano. ¿Por qué? Porque da oportunidad de reaccionar de manera inteligente, aguda, atenta. En pocas palabras, 4 palabras para ser exacto, te pone al tiro. Te prepara y te genera una atención para tomar las precauciones necesarias y hacerlo bien. Pero el problema surge cuando el miedo te sobrepasa y en lugar de enfrentarlo, te congela, te bloquea y te anula. En este punto te vence. El problema es que cada vez se hace más grande. Dice Brian Tracy, en lo que menos se te antoja hacer y en lo que más miedo te da, es donde está tu mayor crecimiento. En mi programa de radio entrevisté a Flor Amargo, una cantante urbana creadora del género Cathartic Pop. Algo así como una mezcla de buena música con gritos, emociones y la mejor actitud. Me encantó todo lo que me compartió. Su familia era muy pobre. Así me dijo ella. Pero un día, su mamá le compró un piano usado. Estaba en tan mal estado que casi le pagaban por llevárselo. Solo así pudo tenerlo. Cuando se lo regalaron no podía creerlo. Una vez que empezó a tocarlo, se enamoró a primera vista, o más bien a primera tocada, de la música. Después de eso, con un gran esfuerzo, estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Inclusive se fue al extranjero a especializarse. Uno de sus grandes sueños era compartir su música con mucha gente, convertirse en una cantautora muy conocida y tocar en lugares muy importantes. Deseaba presentarse en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. En contraste, su gran miedo era no tener dónde tocar, no ser aceptada y terminar tocando en las calles. Ese era su mayor terror.
empezó a tocar todas las puertas. Era muy fácil que la tomaran en cuenta rápidamente por su talento. Varias disqueras la voltearon a ver. Participó en el programa de televisión La Voz México en 2012 y 2017. Ahí los jueces la aceptaron en sus equipos y después la sacaron. Ni eso, ni las disqueras, ni los contactos funcionaron. Nada funcionó. Años de esfuerzo y no pasó nada. La pesadilla se cumplió. No tenía dónde tocar, pero seguía conservando lo más importante, su pasión por la música. Así que decidió enfrentarse a su mayor miedo y a lo único que le quedaba: tocar en la calle. Empezó a tocar en las banquetas, en las plazas, en el metro y en los camiones. La primera moneda que recibió fue una de 5 pesos de una señora a la que le dio mucha pena dársela. A Flor Amargo le dio más pena recibírsela. Conectó tan fuerte con la gente que cada vez había más personas alrededor de ella. Le empezaron a grabar con su celular, a compartir sus tojadas callejeras en las redes y, lo más importante, a enamorarse de sus canciones. Su éxito llegó a tal grado que el día que la conocí en Exa FM estaba anunciando su primer concierto en el Teatro Metropolitan, que por cierto estaba sold out, completamente vendido. El disco que presentaba tenía colaboraciones con Mon Laferte, Jaime Cohen y Tren a Marte. Su video Carrusel acababa de ganar el premio Pantalla de Cristal como mejor video. Logró todo lo que quería, pero por el camino que jamás se imaginó. Cuando ya no tenía nada más que perder, empezó a tocar en la calle. Durante la entrevista, Flor Amargo compartió una frase que me encantó: las cosas funcionan en cuanto enfrentas tus más grandes miedos. Algunos de estos miedos son: miedo estimulante, el que te ayuda, que te moviliza y te hace crecer. Este miedo es súper necesario y una vez que lo pasas, hasta lo agradeces, porque fue el que verdaderamente te ayudó a hacer mejor las cosas y a crecer. Miedo tóxico es el que te estanca, el que no te hace crecer, el que te hace quedarte en lo seguro. Esto es terrible porque te amarra a tu zona de confort y como te sientes seguro, ahí te quedas. Nos hace tomar precauciones, medir consecuencias y estar muy atentos. Por ejemplo, digamos que tienes que cruzar un río para llegar a un lugar increíble. Hay 2 opciones. Opción 1. Lo ves desde la orilla, te da miedo y eso te previene y te prepara para hacerlo bien. Te das cuenta de que tienes que agarrar vuelito para saltar a la primera piedra. Y después tienes que pisar un poco el agua en una parte muy baja, que una vez que estés ahí tienes que apoyarte en una rama para subir a una piedra un poco más alta y de ahí ya puedes dar un brinco muy pequeño para llegar al otro lado. Lo lograste. Ahora puedes llegar a ese lugar que tantas ganas tenías de conocer. Opción 2. Ves el río desde la orilla. Confirmas que está mucho más difícil de lo que pensabas. Tu cabeza empieza a pensar en todo lo que te podría pasar y cada vez te da más miedo. Decides darte la vuelta y regresar. Jamás conocerás ese lugar fantástico del que hablamos. Me gusta mucho lo que dice el empresario Carlos Slim sobre el miedo. Para enfrentar el miedo, lo mejor es actuar. Mientras más veces actúas y vences el miedo, más chico se hace. La acción alimenta la confianza. Sin embargo, cada vez que no lo enfrentas, se hace más grande y engorda un poco más. El miedo se hace fuerte cada vez que no te atreves.
Es normal que sientas miedo, pero haz lo que tienes que hacer de todas maneras. Cruza ese río. Es mucho más largo y doloroso todo lo que piensas que lo que realmente va a pasar. Un día estaba grabando una cápsula para televisión con Rommel Pacheco, clavadista y medallista panamericano de México. La idea era aventarnos de la plataforma de 5 metros. Al principio yo estaba muy machito, pero cuando nos subimos y me llevó a la orilla de la plataforma casi me muero. Las piernitas, que de por sí tengo flacas, se me hicieron como gelatina. La verdad es que siempre me ha dado pavor la caída libre y el agua está tan clara que el cerebro alcanza a ver el fondo de la fosa de clavados. Así que en lugar de 5 metros sientes que hay 10 metros entre tú y la muerte. Perdón, entre tú y el fondo. Bueno, lo peor de todo es que me acerqué tanto a la orilla que mi miedo se hizo cada vez más grande y lo que iba a resolverse de volada terminó siendo casi media hora para aventarme. Una vez que lo logré, me di cuenta de que el miedo que tenía en la cabeza era mucho más grande de lo que sentía al clavarme al agua. ¿Sabes cuánto tardé en la caída libre? 1 segundo. Sí, 1 segundo. Contra 30 minutos de tensión. 1 segundo contra 1800 segundos de angustia. Así es el miedo. Es mucho más grande lo que creas en tu mente de lo que verdaderamente es. El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías ser. Los primeros auxilios para enfrentar el miedo. 1. No pienses mucho las cosas que te dan miedo. Identifica la situación, toma tus precauciones y hazlo. Entre más te tardes, más difícil será hacerlo. 2. Si te falta fuerza o valor para hacer algo, recuerda algún logro que hayas obtenido, un momento difícil que hayas superado. Empodérate, recuerda lo que lograste y una vez que sientas toda esa fuerza que tienes, lánzate. Tú puedes. 3. Piensa en alguna cosa que te haya dado mucho miedo. Recuerda cómo te hacía temblar y el pavor que te daba intentarlo. Luego acuérdate qué pasó después. ¿Sigues sintiendo miedo de esa situación? ¿Sigues temblando? No, ¿verdad? Eso mismo pasará con lo que tienes enfrente. Una vez que lo consigas, olvidarás el terror que te da hacerlo. No hay que perder más tiempo. Hazlo y alcanza más que todos los que se quedan congelados. 4. Empieza por lo que más miedo te da. Cuando estamos frente a algo que nos genera temor, normalmente nos hacemos tontos o lo dejamos ir para el final, o sea, lo posponemos lo más posible. Cualquier pretexto es bueno para evadirlo. Algo que a mí me funciona mucho es lo siguiente. Cuando tengo varios pendientes y entre ellos uno que me provoca miedo o estrés, hago una lista de los pendientes y los pongo al principio. Me comprometo a no avanzar en nada hasta terminar con los dolorosos. De esta manera no me queda otra más que atacarlos de inmediato para seguir con todo lo demás. Puede parecer un asunto de orden, pero me ha ayudado mucho a no evadirlos y avanzar. 5. Si te falta fuerza para enfrentar algo, busca a alguien que te inspire, a una amiga o amigo que te ayude a tomar la decisión o que sepa cómo impulsarte para hacerlo. A veces necesitamos ayuda de otras personas y estos casos pueden marcar toda la diferencia. Así que inténtalo, hazlo, ve por eso, porque una vez que vences el miedo se anula
y tu seguridad crece para enfrentar cualquier otro obstáculo que venga. Ocúpalo a tu favor, utilízalo para prevenirte y para superar tus retos. Entre más miedo superas, te conviertes en una persona más segura, no lo dudes. El miedo es una gran oportunidad para aprender a hacer cosas nuevas y llegar a los lugares a los que muchos no han llegado. Y como dice Jen Sincero en su libro You Are a Badass, del otro lado del miedo está tu libertad. Divorciarte y volverte a casar con la misma mujer. ¿Sí? Parece de película, pero así fue. Para algunos podría tratarse de una película de hadas y para otros de terror. Te platico y lo decides tú. A lo largo del libro hemos platicado acerca de cómo todas las situaciones malas nos dan algo bueno. El ejemplo que quiero compartir contigo es una de las experiencias de vida que más me han enseñado. Espero que también te funcione a ti. Me casé con Rebeca en marzo 2003. Tuvimos un matrimonio muy feliz, con muchas ilusiones, mucho amor, retos y muchas risas. Nos hicimos familia, incluso antes de casarnos. Los dos teníamos un hermano y prácticamente solo un papá en nuestras vidas. Así que una vez que nos agarramos, no nos soltamos. Muchas personas cuando son niños sueñan con ser abogados, doctoras, arquitectos, maestras. Nosotros queríamos ser papás. Ese era nuestro sueño más grande. Después de un embarazo muy complicado en el que pasamos más de 3 meses en el hospital y un segundo embarazo bastante normal, tuvimos a Santi y a Regis, 2 hijos maravillosos que se convirtieron en nuestra razón de vivir. Como en todos los matrimonios hubo altas y bajas, y así como hubo mucho amor, también tuvimos problemas. Al principio del 8º año las cosas empezaron a complicarse bastante. No sé si el asunto de las crisis de los 7 años esté documentado científicamente, pero aquí funcionó como relojito. La rutina, el exceso de trabajo, las carencias emocionales de cada uno, las responsabilidades de tener hijos, los gastos, los problemas del día a día, las peleas, en fin, todo lo que un par de casados puede entender hizo que las cosas se complicaran. Los dos estábamos muy tristes y lo que más queríamos era que las cosas mejoraran. Esa fue la época en que todos hablaban de la ley de la atracción. Todo mundo tenía el libro del secreto. Parecía que lo regalaban en las cajas de cereal. Entre todos, también yo coincidía 100% con esa teoría. Salía todos los días a correr y en la primera media hora le pedía al universo de todas las maneras habidas y por haber que mejorara nuestra relación. Más que corredera, era una decretadera, porque me la pasaba decretando para que nuestra relación fuera mejor. A los 5 meses de estar decretando con toda la fe, emoción y convencimiento, nos separamos. No lo podía creer. ¿Qué hice mal? ¿Lo dije al revés? ¿Me faltó fe? ¿Tengo el libro pirata? ¿Leí mal las instrucciones? Me enojé muchísimo. Pensé, esta mentada ley de la atracción no sirve para una fregada. No había ningún culpable. En todos los rompimientos hay un 50-50% de responsabilidad. Quizá en algunos casos una de estas mitades es más llamativa, pero he aprendido poco a poco que la responsabilidad siempre está en los 2 lados, de diferente modo, pero nunca en uno solo. Tengo que aceptar que los primeros meses estuve muy triste y algunos días deprimido. Por más razones que existan, terminar una relación,
cambiar la estructura de la familia, perder a tu pareja, acabar con un proyecto tan importante y dejar de vivir con tus hijos es horrible. No importa cuán lógica y necesaria sea la decisión, duele en lo más profundo del alma. Y a mi ex le estaba doliendo igual. Para entonces tenía el programa de radio Despierta en Exa FM y me preguntaba, ¿cómo voy a levantar el ánimo y animar a la gente si yo estoy tristísimo? Mi estrategia fue pensar que mi problema no tenía nada que ver con ellos, que había muchos radioescuchas que tenían problemas igual o mucho más fuertes que el mío, y mi responsabilidad era motivarlos y ayudarlos a salir adelante todos los días. Así que agarraba fuerzas, aunque no puedo negarte que sí me costaba mucho trabajo. Una vez divorciados, cada uno retomó su camino y encontró la forma de rehacer su vida y de sacar adelante lo que más amábamos, nuestros hijos. Por supuesto, no entraré en detalles, por respeto a Rebeca y a ellos. Nunca nos faltamos al respeto ni tuvimos problemas económicos o legales. En todo momento nos respetamos frente a nuestros hijos y frente a los demás. Siempre nos tratamos muy bien, lo cual creo que fue la base para que 1 año y medio después nos reencontráramos. Tras mucho tiempo de no hablar de nosotros, decidimos ir a cenar, quizá para cerrar el círculo. Después de platicar 3 horas, nos dimos cuenta de que los dos habíamos trabajado mucho en nuestros problemas personales, que más que buscar culpables, cada uno había trabajado en sí mismo. Durante todo ese tiempo yo estuve en un grupo de codependencia y ella estuvo en estudios de la Cábala. Esa noche comentamos que habíamos sido nosotros los que pagamos el precio de crecer, tropezarnos y aprender juntos, y que sería una lástima que alguna otra persona fuera a disfrutar la mejor versión de cada uno de nosotros. Después de meditarlo mucho, decidimos volver a intentarlo. No le dijimos a nadie, porque no queríamos crear falsas expectativas de algo que todavía no sabíamos si funcionaría. Salimos a escondidas de todo mundo, incluyendo nuestros papás y nuestros hijos. Quedábamos de vernos fuera de la casa para que nadie nos viera y llegábamos al cine cuando ya estaba apagada la luz. Fue una apuesta con muy poco que perder y con mucho que ganar. Después de 3 meses de reconocimiento, de perdón y de reintentarlo, nos reconquistamos. Decidimos regresar a vivir juntos y 1 año después volvernos a casar. Por cierto, 3 años después de eso tuvimos nuestro tercer hijo, Elías. Sí, tuve un hijo en mi segundo matrimonio con mi primera esposa. Se escucha extraño, pero fue una de las bendiciones más grandes que he tenido en mi vida.